Sobre los reyes es tu poder, sobre la ciencia, lo creado y todo ser. Sobre la ciencia y gloria terrenal, antes del principio eras ya. Sobre los reinos y su esplendor, las maravillas que el mundo conoció. Sobre riquezas, su gloria y su honor, nada se compara a tu valor. A la cruz fuiste en mi lugar y por mí moriste en soledad como flor hollada sin piedad. Mi gran dolor tomaste en ti por amor. Sobre los reyes es tu poder, sobre la tierra, lo creado y todo ser. Sobre la ciencia y gloria terrenal, antes del principio eras ya. Sobre los reinos y su esplendor, las maravillas que el mundo conoció. Sobre riquezas, su gloria y su honor, nada se compara a tu valor. A la cruz fuiste en mi lugar y por mí moriste en soledad como flor hollada sin piedad. Mi gran dolor tomaste en ti por amor. Gracias, Señor, porque tú tomaste toda nuestra suciedad en ti, Señor, porque tú llevaste todo nuestro pecado, nuestra corrupción, Señor, nuestras faltas. Gracias, Dios, porque tú nos limpias este día. Nos ponemos delante de ti y en tus manos para que tú nos purifiques, Señor, para que tú nos hagas mejores y nos permitas vivir un día más con sabiduría, Señor. Vivirlo para ti y para el extendimiento de tu reino, Señor. Vamos al coro otra vez. A la cruz fuiste en mi lugar y por mí moriste en soledad como flor hollada sin piedad. Mi gran dolor tomaste en ti por amor. Amén. Confiamos en un Dios que está vivo, en un Dios que ha prometido regresar y de quien veremos su gloria en un día que será precioso para todos nosotros. Vamos a cantar acerca de esto.
Vida me dio, me restauró en la cruz. Gracia y verdad vino a mostrar en la cruz al morir por mí. Y su gloria vendrá, brillará como el sol, resplandecerá su luz. Desde el cielo se oirán ángeles cantar, cantan santo es el Señor. Vida me dio, me restauró en la cruz. Gracia y verdad vino a mostrar en la cruz al morir por mí. Y su gloria vendrá, brillará como el sol, resplandecerá su luz. Desde el cielo se oirán ángeles cantar, cantan santo es el Señor. Y su gloria vendrá, brillará como el sol, resplandecerá su luz. Desde el cielo se oirán ángeles cantar, cantan santo es el Señor, cantan santo es el Señor, cantan santo es el Señor. Solo tú eres santo, Señor. Solo tu santidad puede limpiarnos, Padre, y puede hacernos personas mejores. Permite, Señor, que nuestro espíritu esté dispuesto en esta mañana para recibir tu palabra. Que lo que escuchemos, Señor, pueda ser cincelado en nuestro corazón por tu propia mano. Y que, Señor, esto lo apliquemos a nuestra vida, al ministerio que hacemos para ti, Señor. Para que tu iglesia sea transformada, Señor. Y para que seamos más como tú. Gracias, amado Dios. Amén. Pueden ocupar sus lugares y le doy el tiempo al hermano que va a traer la palabra. Buenos días, ¿cómo están? Ya se les nota que es viernes. Llevamos más o menos, un poquito más del medio bimestre
y ya he tenido la oportunidad de conocer a algunos de ustedes. Quiero agradecer al Señor y a ustedes también por la oportunidad que me han dado también de conocerles un poco más. Les agradezco también por la confianza. Algunos de ustedes he podido platicar un poco más y pues simplemente reiterarles que en lo que podamos, mi esposa y yo estamos dispuestos a ayudarles y espero seguir conociendo a muchos más de ustedes. Gracias por esa confianza nuevamente. Déjenme comentarles o decirles esto. Lo más extraordinario que le puede ocurrir a un ser humano es haber sido escogido por Dios para ser su portavoz. Lo más extraordinario que le puede ocurrir a un ser humano es haber sido escogido por Dios para ser su portavoz. Piénsalo un momentito y vas a ver que esto es cierto. El Dios Todopoderoso, el Dios que creó el cielo, las estrellas, el mar, el Dios que creó las miles de galaxias que existen, ese mismo Dios tomó algún momento barro del suelo y te hizo y te escogió para que tú fueras a hablar a las personas acerca de Él. El Dios Todopoderoso se dignó escogerte a ti y a mí que sabemos perfectamente quiénes somos. A lo mejor las demás personas a nuestro alrededor solo conocen una parte y quizá la que más dejamos ver, la parte más bonita, pero tú y yo sabemos quiénes somos. Tú y yo sabemos que tenemos cosas de las cuales si se enteraran ahora quizá nos avergonzaríamos muchísimo, y sin embargo Dios nos escogió. Y es un privilegio tremendo el poder ser el portavoz de Dios, pero es un privilegio del que en muy pocas ocasiones somos conscientes, y por eso en algunas ocasiones nos portamos como nos portamos. Y yo recuerdo que comencé a comprender esto hace muchos años, cuando yo tenía unos 18 más o menos, y me dieron la oportunidad de predicar por primera vez ahí en mi congregación. Mi pastor de jóvenes, él había visto que yo escribía algunas cosas y simplemente me dijo, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si predicas el miércoles de oración, el siguiente miércoles? Y dije, perfecto. Me preparé, llevé mi hoja y media de lo que había escrito y me puse ahí enfrente de los hermanos, y básicamente mi predicación consistió en leer lo que yo había escrito y ocasionalmente ver a la gente y otra vez seguir leyendo y otra vez. Y así me llevé 5 minutotes. 5 minutotes con todo y oración y compromiso, 5 minutos. Y recuerdo que me senté después y yo me sentía muy incómodo porque sí o no, en nuestra cabeza, y yo pensaba eso en ese momento, en nuestra cabeza pensamos, es que si tú te preparaste, pues obviamente tienes que tardar media hora, 40 minutos, 1 hora, porque así demuestras que tú estuviste estudiando y que sabes los términos y todo ese asunto. Y yo solamente duré 5 minutos y estaba sentado después ahí sabiendo lo que la congregación estaba pensando de mí. Y para colmo se me ocurre después preguntarle a mi pastor de jóvenes cuando terminó el culto y todo, oye, ¿cómo me viste? Y me volteé a ver y con esa sonrisa de los hermanos que nos aman, me dice, bien. Y tú sabes que cuando una persona a la cual tú amas y respetas y que es completamente honesta contigo te dice, bien, sabes que en realidad no está muy bien. Y eso fue algo que me pegó porque yo sabía que había algo que estaba mal, pero el problema era, después lo descubrí, que yo estaba más preocupado por lo que la gente pensara de mi predicación que del mensaje que se había dado. Y la segunda enseñanza fue justamente en la segunda ocasión que me tocó predicar. En esta ocasión ya fue delante de la congregación, ya fue en un domingo, ya era la presentación estelar, ya era el momento en que toda la congregación, unos 450 o 500 personas iban a escuchar, y entonces ahí obviamente yo ya iba con mi trajecito, mi corbata, mis zapatos bien lustraditos, y comienzo a predicar y ya no llevaba solo hoja y media, ahora sí ya llevaba unas 4 o 5 hojas, y era similar a la vez pasada, leer y ver a la gente, y ya más o menos iba por ahí de la mitad de la predicación, y de repente, era más o menos así como aquí, 2 filas de bancas, por allá en medio, de reojo veo que se levanta una mano,
Y tú también sabes eso, ¿no? Cuando en una predicación de domingo por la mañana alguien levanta la mano para preguntar algo, dices, esto no va bien. Y se levanta la mano y yo seguí, como que no veía la mano, y volteo y era un hermano que era conocido por preguntar y cuestionar mucho, no porque quisiera aprender, sino porque él quería demostrar que lo que tú estabas diciendo tenía un error, que él sabía más y que él conocía acerca de otras cosas que quizá tú no sabías. Entonces llegó un momento en que no pude ignorarlo porque comenzó a levantar más la mano, pero también a preguntar, y empezó a hablarme acerca de contextos y de términos y de historia, de esas cosas que uno no tiene idea en su segunda predicación, ¿no? Ni siquiera cuando llegaste aquí al seminario conoces mucho acerca de eso, pero él te comienza a hablar de todo eso. Bueno, el asunto es que ahí me di cuenta de otra cosa. No basta con mi habilidad para predicar. Tiene que haber algo más y no es simplemente conocimiento intelectual para poder predicar de la manera adecuada. Yo fui entonces elegido por Dios, pero tengo que entender una cosa. Voy a hacer lo que Dios me dice y tengo que hacerlo de la manera en que Él lo dice. Hacer lo que Dios me dice y hacerlo de la manera en que Dios me dice. ¿En alguna ocasión te ha pasado algo similar? De repente tú estás ahí, estás predicando y de repente tú volteas a ver a la gente y parece que la gente se puso los ojos o los lentes de Homero Simpson y te están viendo solamente a ti, pero en realidad están dormidos, están en otro lado y tú dices, ¿qué pasa? Estoy haciendo lo que tú me dijiste, pero algo está fallando. Estas dos cosas me ayudaron a entender alguna vez este pasaje que quiero compartirles ahora, porque si hay alguien que está completamente interesado en que tú hagas lo que tienes que hacer de la manera correcta, ese es Dios. Y quiero llevarte entonces a este pasaje, 2 Timoteo. Es un pasaje, 2 Timoteo 4, es un pasaje que si tú no habías leído antes, seguramente cuando llegaste aquí al seminario debes haber visto o debes haberlo buscado al menos. 2 Timoteo 4, los primeros 8 versículos, déjame leerlos por favor. Déjame leer estos versículos. Dice así la palabra del Señor: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta era la segunda carta, al menos la segunda que conocemos nosotros, que Pablo le hacía a Timoteo, este joven pastor, este pastor novato, que estaba teniendo algunos problemas en su congregación. Era alguien que, como vemos ahí en las cartas de Pablo, quizá tenía cierto temor para hacer lo que debía hacer. Pablo lo animaba constantemente y quizá ese temor era propiciado porque él era joven, porque la gente lo menospreciaba. Quizá como a ti y a mí. Yo no sé cómo llegaste de tu congregación acá, pero algunos hemos tenido la experiencia de que quizá, aunque muchos te apoyaron para venir, había otros que abierta y claramente dudaban de tu llamado, por lo que eras o por lo que ellos creían que debía ser y no eras. O quizá ahora llegas a una congregación y ahora ya eres el líder tal, el líder de jóvenes, el pastor de la iglesia, y habrá mucha gente que honestamente te extenderá la mano, te abrazará, te ayudará, pero habrá otros que, siempre hay de esos, que simplemente van a estar esperando que tú falles para que se muestre que ellos tenían razón, porque eres joven quizá, porque no tienes experiencia. Y esto era lo que Timoteo estaba diciendo, estaba atravesando en este lugar.
Pablo entonces en esta carta le comienza a hablar acerca de la vida cristiana, le empieza a exhortar nuevamente, le empieza a mostrar que debe esforzarse por Cristo, y le empieza a mostrar que va a venir un momento en que la gente se va a empezar a comportar de una manera contraria a lo que Dios dice, y entonces llega a este pasaje, a esta parte en la cual básicamente le está diciendo: te encargo solemnemente que prediques la palabra. Básicamente yo me puedo imaginar, es casi como el ruego de un padre en el lecho de muerte, tomando la mano de su hijo y diciéndole: yo ya lo hice, ahora te toca a ti. Y le dice, delante de Dios, Dios como testigo, Jesucristo como testigo, yo te encargo esto a ti. Y entonces Timoteo recibe estas palabras que son parte de nuestra visión y misión del seminario: que prediques la palabra. Y hay dos enseñanzas que quiero mostrarte a través de esta frase. La primera parte entonces es, Pablo nos dice que prediques. ¿Qué es lo que tú y yo pensamos cuando escuchamos acerca de predicar? Generalmente entendemos la predicación como una actividad formal de un domingo por la mañana o por la tarde en una congregación, y quizá desde un púlpito como este, ¿sí o no? Esa es la predicación, es lo que nosotros entendemos. De hecho, cuando te toca a ti dar el mensaje en el miércoles, por ejemplo, no le llaman predicación en algunos lugares, le dicen es una reflexión, ¿no? Es una meditación, aunque sea lo mismo, pero como que entendemos que la predicación es ese momento allá. Pero Pablo parece que está entendiendo algo distinto o algo más cuando habla acerca de la predicación, porque en el versículo 2, fíjate en eso, en el versículo 2, como que empieza a especificar a qué se refiere. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La Biblia en lenguaje sencillo dice de esta forma: quiero que anuncies el mensaje de Dios en todo momento, insiste en anunciarlo aunque no parezca ser el mejor momento, muéstrale a la gente sus errores, corrígela, anímala, instrúyela con mucha paciencia. Para Pablo no era simplemente una actividad de domingo, predicar para él era una actividad constante en tu vida y en la mía. Él estaba diciendo: tienes que hacerlo siempre. Hace algunos años me di cuenta también de lo lejos que estamos acerca de esto. En una congregación en la que estábamos pastoreando jóvenes, había uno de ellos que tenía un don de evangelismo tremendo. Era alguien que había sido transformado radicalmente en su vida, de su vida pasada a su vida nueva, y era de esas personas que tenían mucho ánimo, mucha pasión por predicar, y la gente se entregaba a Cristo cuando él hablaba con ellos, y era tan apasionado que siempre llevaba su Biblia con él, y no era una Biblia como la tuya y la mía de bolsillo, era una de esas, ¿has visto esas de MacArthur? Aquí enormes, con su comentario y su diccionario y toda la cosa. Esas las llevaba siempre en su mano, y era siempre alguien que decía y hablaba acerca de Cristo y toda la cosa. Y en algún momento esos jóvenes de la iglesia, otros, se acercaban conmigo y comenzaron a platicar, y llegaron al punto de que no les gustaba que este chavo siempre estuviera hablándoles de Cristo. Así me dijeron: es que está bien que siempre está hablando de la Biblia, o está bien que hablemos de la Biblia, dijeron, pero ¿por qué siempre tiene que estar él hablando acerca de eso? También podemos hablar de otras cosas y no sé qué. Y yo dije: ¿por qué nos enojamos en la iglesia de hablar de la Biblia? Y me di cuenta de que no entendíamos esto y lo que Pablo hacía para mostrar qué era esto de la predicación. ¿Recuerdan? El hermano Misael nos hablaba acerca de este pasaje en Hechos 20, y en el versículo 31 Pablo dice esto: por tanto velad, acordándoos que por 3 años, dice él, de noche y de día no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. 3 años, de noche y de día no he cesado de amonestarlos. Él entendía esto de la predicación como algo constante, algo que ocurría en su vida siempre. De hecho, él es el mismo quien nos dice esto en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. ¿Por qué tiene que estar abundantemente la palabra en nosotros? Para enseñarnos y exhortarnos unos a otros en toda sabiduría. Es algo que tú y yo deberíamos hacer
constantemente. El problema es que nosotros seguimos entendiendo la predicación como algo, como una actividad intelectual de un momento específico en la semana. Y por eso, de repente, caemos en cosas como las que el mismo Pablo en Efesios nos dice que no hagamos. Fíjate lo que dice en este pasaje en Efesios 4. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. No lo malo, dice, si vas a hablar lo bueno. Y después dice más abajo, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Ninguno de nosotros conscientemente haría algo como esto, pero hay una razón por la cual Pablo nos lo dice aquí. Hace algunos años, cuando yo tenía unos 14 más o menos, tuvimos un campamento en la iglesia en la que yo crecí, un campamento de jóvenes, y allí invitaron a un pastor que en ese momento era seminarista precisamente. Y este era un joven que tenía mucha presencia en el micrófono, y era alguien que hablaba muy bien, era extrovertido, conocía muchas cosas, y durante las conferencias yo me di cuenta que era algo que era muy padre, que él lo hacía muy bien, y me llegó a gustar mucho cómo lo hacía este joven, este seminarista. Llegó el momento de la clásica fogata de los campamentos, y entonces él también dio la meditación y estuvo hablando y bla, bla, bla. Ya se empezó a avanzar la noche, comenzaron a irse muchos, nos quedamos unos 4 o 5 con él, y de repente este seminarista como que se confió demasiado, como que así agarró confianza y comenzó a hablar de cosas de una manera muy vulgar, muy grotesca quizá para mí. Y entonces no te imaginas la gran decepción que sentí, porque yo veía a alguien que estaba hablando extraordinariamente acerca de Dios, pero que en cierto momento como que dijo, bueno, ya acabé, ahora voy yo. Y esto es algo que Pablo dice, si vas a predicar tienes que entender que es siempre, no es un momento particular, es siempre. Tu vida debe estar tan llena de la palabra de Dios que cuando alguien llegue a pedir consejo, cuando alguien llegue a buscarte a ti en busca de una opinión, lo que primero que te venga a la mente y lo primero que digas tiene que ser la palabra de Dios. Mira, tu experiencia, tu habilidad, tu personalidad son muy buenas, pero no sustituyen la palabra de Dios. Y Pablo está diciéndonos, tienes que predicar siempre, tienes que dejar de lado aquello. ¿Y cómo nos va en los internados, por ejemplo? ¿Cómo nos va en las clases? Tú muestras ahí claramente si estás entendiendo esto o no de la predicación. Tal vez tú vienes y cuando te toca dar una exposición, te toca dar algo en tu clase o en los devocionales, te preparas, pero ¿qué hay de los otros días? ¿Estás totalmente enfocado en que predicas siempre? ¿En que tienes que estar consciente de que tu vida es una predicación constante? Hay otra parte en esta frase. La frase dice que prediques la palabra. ¿Qué es esto de la palabra? Bueno, pues es lógico, ¿no? Si vamos a predicar, tiene que ser acerca de la palabra de Dios. Al menos debería ser lógico. Pero también nuestras actitudes y nuestras acciones al momento de predicar o dar una enseñanza cualquiera nos delatan. Cuando Pablo está hablando acerca de la palabra de Dios, está hablando acerca de algo muy particular. Lo hemos platicado prácticamente en cada reunión del ministerio juvenil que hemos tenido hasta ahora. ¿Sí o no? Especialmente los que vienen de nuevo ingreso tienen ahora la exigencia en sus congregaciones de poder entregar un plan de trabajo. ¿Sí o no? Todos en algún momento lo tenemos, ellos especialmente ahora. Y está muy bien, tienen que ver en tu iglesia cuál es tu plan de trabajo. El problema es que con esas exigencias de plan de trabajo también vienen incluidos los resultados, y esos resultados, hablando en términos de ministeriales de la iglesia, en muchas ocasiones se traducen en números.
¿Cuántos van a ser, cuántos son ahorita y cuántos van a ser en un mes? Y de hecho esa es casi la principal evaluación que nos hacen. No ven mucho acerca de la vida espiritual, sino simplemente si son muchos, entonces parece que va bien. Bueno, el punto es, si entendemos lo que Pablo quiere decir con palabra, con predicar la palabra, nuestros planes de trabajo deberían ser modificados radicalmente. Porque Pablo está hablando de algo muy particular, muy específico. No es un mensaje cualquiera, sino el mensaje que Dios nos ha dado. Y ese mensaje tiene un núcleo y ese es el Evangelio. El gran problema es que no siempre entendemos qué es el Evangelio. Cuando en muchas ocasiones preguntamos acerca de eso, somos muy vagos en los términos. De repente preguntamos, ¿qué es el Evangelio? Y entonces decimos, las buenas nuevas de Dios. Sí, pero ¿cuáles son esas buenas nuevas? Pues el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Sí, pero ¿cuál es? Y en la Biblia encontramos en algunos pasajes, pero en 1 Corintios 15, del 1 al 5, encontramos cómo Pablo está diciendo claramente qué es el Evangelio. Y ahí nos dice que el Evangelio es ese mensaje de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo por nuestros pecados. Entonces, cuando Pablo está hablando de que prediquemos la palabra, él está hablando que especialmente tenemos que hablar acerca del mensaje de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo por nuestros pecados. ¿Entiendes eso? Ahora, te digo que muchas veces no lo entendemos, porque nuestros planes de trabajo en muchas ocasiones están llenos de muchos otros temas excepto esto. Cómo ser buenos hijos, cómo ser buenos hermanos, cómo servir mejor, cómo tener un buen matrimonio, y que si tus finanzas, y que si tu tiempo, y que si tu noviazgo. Mira, todo eso es muy bueno. Son cosas muy buenas. Pero al final recuerda esto: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? ¿Sí qué? Si pierde su alma. Eso, todo lo demás debe ser un resultado de haber comprendido el mensaje principal. Y ese mensaje principal es la muerte, sepultura, resurrección de Cristo por nuestros pecados. Pablo entonces está diciéndonos, si vas a predicar y lo vas a hacer siempre, lo que vas a hacer es de alguna u otra forma enseñar a Cristo. Y es lo que Pablo hizo. Vemos ahí en 1 Corintios 2 al 5, como Pablo le dice a los hermanos lo que él hacía. Él les dice, cuando fui a hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles, no traté de impresionarlos. Al contrario, dice él, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Generalmente vienen algunos hermanos y me dicen, aquí está mi hijo, ayúdame por favor, mira que esto, y son problemas reales. Pero uno tiene siempre que trabajar con ellos y decirles, hermanos, no se trata de una estrategia, no se trata de que le voy a dar algo y llénalo día con día y con eso va a cambiar. Necesitamos hablarle de Cristo y todo lo demás se va a ordenar en la vida de este joven. No se trata de un programa, no es una estrategia, es hablarles de Cristo. ¿Y sabes cuál es el resultado de esto? Pablo lo dice, y así ustedes creyeron en Dios, no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. ¿Quieres darles gusto en tu iglesia con números? Dedícate a predicar de Cristo y te va a pasar lo mismo que le pasó a Pablo. Así ellos creerán en Cristo, creerán en Dios, no por tu habilidad, no por tu estrategia, sino por el poder de Dios en su palabra. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Bien lo dijimos ahora, estamos ya en viernes, llega el momento en que vamos a salir a servir a nuestros campos de trabajo. ¿Qué mejor que podamos ir sabiendo que predicar es una actividad constante? La gente te está viendo, tú quizá no eres consciente de eso, pero siempre está siendo un ejemplo, siempre. Bueno o malo, eso ya depende de ti, siempre está siendo un ejemplo. ¿Qué te parece si entonces nos dedicamos a predicar siempre y predicar de Cristo?
¿Qué te parece si comenzamos a hacerlo juntos? ¿No te gustaría mucho eso? A mí me encantaría, estoy seguro que a mis hermanos del seminario también, que todos nos fuéramos moviendo hacia esta parte y que viniéramos aquí y nos preparáramos para predicar con nuestra vida, donde sea que estemos, de la manera que hacemos, a Cristo. Pero en lo que pasa eso, ¿qué te parece si comienzas a hacerlo tú solito? Piensa de esta forma. Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, y básicamente le está diciendo delante de Dios que te va a juzgar en algún momento, y eso es lo que nos dice a nosotros. Piénsalo entonces también, en algún momento, y espero que sea después de muchos años, en algún momento te vas a presentar delante de Dios. Y entre otras cosas, va a ser para dar cuentas de lo que hiciste, con lo que Él te dijo que hicieras. Te vas a presentar delante de Dios para dar cuentas de lo que hiciste. ¿Qué mejor que para cuando llegue ese momento puedas decir lo mismo que dijo Pablo? He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¿No te gustaría llegar así a ese momento? ¿No te gustaría llegar de esa forma sabiendo que hiciste lo correcto, hiciste lo que Dios te dijo siempre? Y yo quiero que entonces pensemos en esto. Este es un mundo convulsionado, es un mundo en el cual los absolutos morales se desvanecen poco a poco. Y tú y yo tenemos la responsabilidad de predicar con nuestra vida a Cristo siempre. Y ahora que vamos a salir a nuestro campo de trabajo, que vayamos pensando que no es que vas a predicar una vez al mes, como quizá te dijeron, o 2 veces al mes, o cada 3 meses, sino que vas a predicar siempre y que vas a predicar de Cristo. Y quiero que lo hagamos, quiero que nos animemos unos a otros de esta manera. Por favor, ahí en donde estás, simplemente busca a alguien más. Vamos a hacer parejas, por favor. Rápidamente, rápido.